Bien, jóvenes, pues el posfordismo es el último tema de este módulo 3. Vamos a hablar sobre precisamente este modelo, bueno, que se le llama posfordista porque surgió después del posfordismo, pero hay muchos nombres, con muchos nombres, hay varios nombres con los que se conoce este modelo. Em, le puse el subtítulo de Pensar al revés, porque es el título que Benjamin Coriat, sociólogo francés, puso a su libro dedicado a analizar el modelo toyotista nacido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Es la lectura que les propusimos para este tema, o sea, los dos primeros capítulos, que además son muy breves, pero a mí me parece muy acertado este pensar al revés que Coriat con el que Corea denomina al toyotismo, porque ahorita veremos cómo lo que hace el creador del modelo Toyota, que también es se le conoce como modelo Toyota porque lo creó un ingeniero, Taichi Ono, eh, era un ingeniero de la empresa automotriz Toyota. Entonces, veamos qué pasa. Eh, Bien, pues como les decía, los creadores de este modelo, Taichi Ono y Eiji Toyota, este, crearon este modelo después de estudiar muy bien el Taylorismo-Fordismo y, y después de observar mucho el trabajo, y él siempre se preguntaba cómo hacer para responder a las nuevas demandas del mercado, que ya no querían productos iguales, sino querían productos diversificados, querían productos diferentes. Entonces, los principios del posfordismo o del modelo Toyota, también se llama producción ligera o producción ajustada, es buscar romper con los principios tayloristas fordistas. Este modelo taylorista fordista, como vimos anteriormente, es un modelo muy rígido en todos sentidos. Ese se caracteriza por ser muy rígido. Entonces, Ono, después de analizar muy bien, de estudiar muy bien estos principios tayloristas fordistas, pretende o buscó transformar la rigidez del taylorismo-fordismo en flexibilidad, y por eso también se le llama modelo flexible. Aquí, a diferencia del taylorismo-fordismo, que buscaba producir grandes volúmenes de productos rigurosamente idénticos, lo que uno busca es producir volúmenes limitados, pero de productos diferenciados, y de esta manera responder a la demanda del mercado, ¿no? Entonces, aquí se le otorga mayor importancia a la calidad de los productos que a la cantidad, como sucedía en el taylorismo-fordismo, que ellos siempre buscaban incrementar la productividad, entendida como la producción de mayores bienes en menor tiempo. Pero el posfordismo o el modelo Toyota lo que buscaba era mejor calidad en los productos y que hubiera cero defectos. Entonces aquí la calidad se monitoreaba durante todo el proceso productivo, mientras que entre el taylorismo-fordismo solo se hacía al final del proceso productivo, y entonces cuando encontraban los productos con defectos, bueno, pues ya no había, pues estos eran pérdidas porque ya no había nada que hacer, y en cambio en el posfordismo se vigilaba la calidad durante todo el proceso productivo. Este modelo también es diferente al otro porque concibe al ser humano de forma integral, o sea, tanto física como mental y emocional. Esto es en contraposición del taylorismo-fordismo, que si ustedes recuerdan, el taylorismo
incluso claramente dijo que había que expulsar la inteligencia de los talleres, solamente necesitaban a alguien que realizara la tarea tal como se le había encomendado. Entonces, de esta manera, este postfordismo busca responder de manera eficiente a un mercado heterogéneo y competitivo. Bien, este modelo de producción japonés, pues es en verdad es una clara contraposición al modelo de producción norteamericano. Este, buscaba fabricar a buen precio pequeños volúmenes de muchos modelos diferentes, que era lo que el mercado estaba pidiendo, muchos modelos de productos para que ellos pudieran escoger. Reducir la fábrica al mínimo, por eso también se le llama producción ligera o ajustada. Producir lo necesario justo a tiempo, o sea, cuando la demanda ya estuviera asegurada y además que no tuvieran stocks, o sea, como si sucedía con el Taylorismo Fordismo, que tenían un stock pues bastante amplio y que si no se vendía, pues mientras ahí lo tenían y ¿no? En cambio ellos no producían justo a tiempo para reducir los stocks. También, a diferencia del taylorismo, aquí con el toyotismo hay un control visual de la producción y de los trabajadores. Entonces, todo el tiempo se les estaba vigilando, pero no de manera directa de que tuvieran a los supervisores dentro de la línea de producción, sino que ellos lo hacían pues más bien de manera panóptica, como decía Foucault, o sea, en una torre alta desde donde ellos vigilaban todo el proceso productivo. Hay una separación también en la producción y la distribución. O sea, ya después de la producción, la distribución lo hacían otras empresas, ¿no? Entonces, pues aquí nada más les quiero recalcar cómo este modelo se le conoce de diferentes maneras: toyotismo, porque se hizo en la planta Toyota; producción ligera o ajustada, porque sí se redujo al mínimo todo; y onismo, porque Taiichi Ohno fue el creador del modelo. Ahora, ¿con qué base tecnológica funcionaba la producción postfordista? Pues ellos, a diferencia de los otros que eran del Taylorismo, que tenía la maquinaria especializada para producir productos siempre iguales, con el postfordismo la maquinaria era versátil, no especializada y preferentemente automatizada, a fin de poder ser utilizada en la producción de diferentes modelos, tamaños y productos. O sea, ellos, su maquinaria que utilizaban, querían, o sea, era muy versátil para producir diferentes productos y diferentes modelos. Esto ellos lo pudieron hacer porque la llamada tercera revolución tecnológica ya ya se estaba dando. Entonces, aquí con esta tercera revolución tecnológica hubo grandes adelantos científicos y técnicos que incorporan a la producción la microelectrónica, la biotecnología, la robótica. Entonces, esto ya la producción posfordista, pues el modelo posfordista más bien lo aprovecha todas estas, pues, todos estos adelantos tecnológicos, sobre todo la microelectrónica, que las maquinarias ya venían computarizadas, automatizadas, también la robótica, ellos también lo empezaron a utilizar para poder producir de acuerdo a la demanda del mercado. Ahora, la base organizacional del postfordismo, a diferencia del taylorismo, que los trabajadores estaban en su puesto de trabajo repitiendo la misma operación, aquí se organizaron a los trabajadores en equipos de trabajo, ¿no? Se creaban los equipos de trabajo para encomendarles parte del proceso o
o el proceso de un producto, eh, o incluso, aunque fuera parcial, lo que ellos hacían, pero se organizaban en equipos de trabajo. A eso se les también estaban los círculos de calidad, porque como les decía, se vigilaba mucho la calidad de los productos y la supervisión se daba de manera grupal, ¿no? A diferencia también del otro tipo de supervisión, que era una supervisión directa sobre los trabajadores. Aquí la supervisión se hacía de manera grupal. Por ejemplo, se les daban incentivos si lograban sacar en una jornada de trabajo el producto sin ningún defecto, ¿no? Entonces, eran los mismos compañeros que supervisaban lo que estaban haciendo los otros compañeros, porque los bonos, los incentivos eran grupales. Entonces, si alguno de ellos fallaba en eso, pues perdían el bono todos. Entonces, de, este, así, los mismos integrantes de los equipos de los círculos de calidad, pues se encargaban de vigilar a sus compañeros y que todos cumplieran bien para que les pudiera tocar los incentivos. También había una movilidad interna dentro del proceso productivo a través de la polivalencia y las multitareas. O sea, aquí no se desespecializaba en una tarea, sino que se les ponía a trabajar en diferentes tareas, que todos conocieran los diferentes puestos de trabajo para que así los pudieran ir cambiando de un puesto a otro. A eso se le llama la polivalencia, porque podían hacer, desarrollar en varios puestos, y las multitareas pues también, o sea, sabían hacer de todo. La idea era de que todos supieran hacer de todo para que los pudieran ir acomodando de acuerdo a las necesidades de producción, pero también para que ellos no sintieran el trabajo tan aburrido y salieran de la rutina pasando de una tarea a otra, ¿no? También hay una valoración de las iniciativas personales y colectivas, o sea, se premiaba con incentivos, se premiaba con poner la fotografía de los trabajadores a la entrada de la empresa cuando había una iniciativa para mejorar el proceso productivo, o ya sea de manera personal porque a alguien se le ocurrió, o también de manera colectiva porque fue la propuesta de un círculo de calidad o de un equipo de trabajo. Entonces, cuando ellos aportaban una propuesta para mejorar el proceso productivo, para tener para tener menores desperdicios, que aquí se cuidaba mucho que no hubieran desperdicios. Todo esto se les valoraba en la empresa mediante incentivos, mediante reconocimientos, que como les decía, se les ponía se les daba un también reconocimiento ante todo la planta, porque se les ponía en la fotografía como el mejor trabajador o como el creador de determinado mecanismo, lo que sea, ¿no? Entonces, de esta manera también había una retroalimentación entre la cúpula y la base. Ellos generalmente tienen reuniones en las que se hablan de todos los problemas de producción, se reconocen a los trabajadores, la empresa también hablaba sobre sus planes de, de exportación o de nuevas inversiones, o cualquier cosa, ¿no? Siempre había una comunicación bastante fluida entre la cúpula y la base. Recuerden que estos son los principios de este modelo. No quiere decir que todas las empresas que dicen que funcionan con el postfordismo o con el toyotismo lleven a cabo todas las acciones tal como aquí está establecido, ¿no? Sino que más bien lo que vemos tanto en este modelo postfordista como en el también toyotista es que muchas veces hay departamentos dentro de una misma empresa que funcionan más con el fordismo y o sea con el fordismo, el taylorismo fordismo, y otras, por ejemplo, que tienen más principios del modelo toyotista.
O sea, son los principios los que algunas empresas implementaron, ¿no? Entonces, pero los principios del posfordismo hablan de esta comunicación fluida entre la cúpula y la base, su estilo de mando como consensual y participativo, o sea, le daban voz a los trabajadores, que ellos expresaran, pudieran expresar sus demandas, las cuestiones que no les parecían. Se les daba mucha participación, se hacían en estas reuniones muchas veces al empezar la jornada laboral, sobre todo, y y las jerarquías de esta manera aparecían atenuadas porque incluso compartían espacios de socialización como los comedores, los estacionamientos también se compartían sin hacer distinciones entre gerencias, supervisores y trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estacionamientos estaban allá para el que llegara primero y se estacionaban. Esa estaba, como les digo, entre los principios de la base organizacional de este modelo. Son los principios. Permítanme. En cuanto a la gestión de recursos humanos en el posfordismo, pues hay una capacitación constante de la mano de obra, se fomenta la participación e involucramiento del personal, como les decía, y se procuran mejores condiciones de trabajo. Entonces, de esta manera se reconoce al elemento humano como importante para pues para el proceso productivo. Entonces, se le reconoce como uno de los elementos importantes que pues que incluso se les ve más como inversión cuando tienen que hacer estos gastos en capacitación, en mejorar las condiciones de trabajo, se les ve más como una inversión que como un gasto. En cuanto a las relaciones laborales, como les decía, hay una relación directa entre las gerencias y los trabajadores. Ellos se le llama las relaciones de puertas abiertas, porque los trabajadores pueden acercarse a ellos, a las gerencias, y expresar sus necesidades, sus incomodidades también. Todo esto hace que la gerencia desplace al sindicato, porque incluso ellos practican otras formas de representación entre los mismos trabajadores, que les piden que elijan a sus representantes, pero y les van hablando de la no necesidad del sindicato, ¿no? O sea, de decirles que pues sale sobrando y que no es necesario cuando ellos tienen esa representación de los trabajadores allá para hablar con las gerencias sobre cualquier cuestión que necesiten. Lo mismo los incentivos a la productividad, o sea, se les da incentivos a la productividad, como ya les decía, también diferentes tipos de incentivos. Esta es una característica del modelo toyotista.
Se dice también que se utiliza la ingeniería cultural para lograr la implicación de los trabajadores. ¿A qué se refiere esto? Que siempre había muchos, como les decía, muchas pláticas con los trabajadores que daban los representantes de las gerencias para ir mejorando la vida de los trabajadores, pero también para pláticas motivacionales para lograr la implicación de los trabajadores. Y también hay una injerencia en el ámbito extralaboral del personal, o sea, por medio de becas para los hijos de los trabajadores, por medio de apoyo para comprar, hacían en determinados momentos, hacían rifas de enseres domésticos, pues para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Todo esto pues le da una nota muy diferente a lo que era el Taylorismo Fordismo. Y por otro lado, también muy importante, este modelo toyotista procura incorporar redes de clientes y proveedores, o sea, de los proveedores también les exigía, por ejemplo, cumplir con los controles de calidad que ellos pedían, certificarse tanto en calidad como en cuidado del medio ambiente, establecer también redes de clientes. Y esto era, o sea, tomaban en cuenta todo este contexto socioterritorial y laboral de donde estaban establecidos. Entonces, con redes de clientes y proveedores, pues ellos muchas veces incluso se ubicaban en el mismo espacio geográfico, trataban de ubicarse en el mismo espacio geográfico con sus proveedores. Así, en algunos momentos dio lugar la aparición de los distritos industriales, los conglomerados productivos, los clústeres. Todo esto era todo esto es muy importante porque estaban las empresas como un punto dentro de estas redes con proveedores y con clientes. Entonces, pues se dice que también influían sobre sus proveedores, ¿no? Pues ya que producen bajo demandas específicas, tienen cero stocks, ¿no? Y al no tener stocks reducen sus costos, tanto de sus costos laborales como sus costos de almacenamiento y y esto era para poder incrementar la productividad. También utilizan la subcontratación para determinadas fases de los procesos productivos, son muy dados a utilizar la subcontratación y la externalización de costos productivos, como utilizando el trabajo a domicilio para determinadas tareas muy específicas, el trabajo a destajo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una empresa que mandaba a un pueblito de aquí de Yucatán unos trajes de baño carísimos, italianos, y que solamente para que les pusieran unas puntadas de crochet a estos trajes de baño y se los daban a las mujeres de una comunidad para ponérselo y entonces esto pues se le llama la externalización de los costes productivos porque estos ya no se realizaban dentro de la empresa, sino que se daban estos productos para que las mujeres les hicieran esta tarea del crochet y en sus domicilios. Entonces era trabajo a domicilio, pero este detalle del crochet es lo que los hacía muy caros en el mercado internacional porque es trabajo manual, lo que ellos, como ellos lo promocionaron. Entonces, pues, estos son los puntos más importantes
modelo toyotista o post-fordista, y que si ustedes lo comparan con el taylorismo-fordismo, verán cuál es esta forma de funcionamiento tan diferente al taylorismo-fordismo, y por eso es que Coriat le denominó pensar al revés. Bien, pues con esto terminamos el módulo 3. Gracias.